Por eso la idea de Hannah Arendt de reformar conciencias como una tarea fundamental de la teoría justifica incluso el debate filosófico, el debate conceptual y todo, porque eso es lo que desarrolla en nosotros nuevas capacidades de interpretar la realidad, representarla y sermos capaces de incidir para la transformación de esta realidad. Por lo tanto, cualquier proceso de educación política que tenga una aspiración emancipatoria está vinculado a esa idea de reformar conciencia en el sentido de emancipar a la gente, de construir una autonomía en el sentido político que la gente pueda desarrollar su espíritu crítico y no aceptar imposiciones que entran en contradicción con sus propios intereses individuales y colectivos y que pueda argumentar, ¿no?, en el sentido de justificar cuáles son sus posiciones, cuáles son sus aspiraciones y de qué manera eso entonces tendrá que justificarse en cuanto elemento que tiene que ser evaluado también el impacto que tiene sobre las otras personas y las colectividades y los tiempos de la política como tiempos presentes y futuros, ¿no? Y en eso también está otra cosa fundamental, que es cómo tratamos el tiempo en el proceso de educación política. Me refiero al tiempo en la política, ¿no? Me refiero a que hoy nuestra sociedad adoptó un estándar de funcionamiento donde nosotros vivimos estrictamente en el presente. Tenemos un presente ampliado que come el pasado porque impide una interpretación histórica de dónde venimos y de los tiempos históricos, pero también come el futuro, porque pensamos de una forma inmediatista, pragmatista, y que dentro de este pragmatismo también hay una especie de instrumentalización constante de las respuestas que queremos, ¿no?, de soluciones rápidas, de soluciones individuales y tal, que impide una mirada en que en el tiempo del futuro, o sea, un futuro ampliado, pudiéramos incorporar acciones que, sostenidas en el tiempo, provoquen cambios sustantivos en realidades complejas que aparentemente no tendríamos cómo hacerlo si no tuviéramos justamente el tiempo histórico para hacerlo. Por eso la idea de sentido en la política, cuando queda restringida por periodos muy cortos de proyección de cambios en la política, por ejemplo, en un mandato electoral de un gobierno de 4 años, 5 años, que termina pragmáticamente escogiendo algunos temas que quiere trabajar en este corto periodo de tiempo y excluye los temas que exigen más largos procesos de transformación, eso saca del elector y saca del ciudadano la posibilidad de discutir alternativas para un futuro ampliado. Por ejemplo, si queremos discutir un sistema universal de salud integral, igualitario, etc., estamos hablando de un proceso de décadas, o sea, un proceso que probablemente solo culminará en un sistema de verdad universal, integral, igualitario, después de décadas de construcción, de correcciones, ¿no?, de ampliaciones, de perfeccionamientos y tal, y quizá llegará a un estándar aceptable, pero tendrá que permanentemente, desde el punto de vista histórico, estar buscando su punto de equilibrio frente a necesidades sociales en permanente cambio. Por eso la idea de la educación política, también en el sentido de proyección de los tiempos políticos, es una especie de construcción de la paciencia histórica frente a diferentes tiempos de materialidad de los procesos políticos. En eso yo creo que es supremamente importante que uno pudiera entender el tiempo en la política como algo esencial para poder pensar la posibilidad de las transformaciones, ¿sí? Y en eso también ampliar nuestra perspectiva sobre qué implica en la política la posibilidad o no posibilidad de hacerlo. Eso es lo que mencionaba Ernest Bloch, diciendo que la política no puede ser sí o no. La política tiene una tercera categoría que es aún no, ¿no?, el nicht, noch, en alemán, que justamente habla de ciertas condiciones que solo podremos alcanzar después de acumular condiciones de transformar. Y en este sentido la educación también tiene un sentido político que trasciende lo inmediato, lo instrumental, para pensar en tiempos políticos ampliados, ¿sí?, y estar preparado para responder a las intensidades y las oportunidades que la política presenta más allá de la simple sucesión cronológica de tiempos no conocidos. Por eso nosotros no estamos, por definición, sometidos a una dinámica de tiempo político en que si un país tardó 10 años en hacer tal cosa, nosotros también tardamos 10 años. Y no,
Eso depende, hay países que tardarán 5 años, otros 4, otros 10, otros 50, dependiendo de la oportunidad histórica, la intensidad de los procesos políticos y la oportunidad que se van perfilando. Por lo tanto, hay una intensidad política que uno puede perseguir y en ese sentido preparar políticamente a la gente para poder responder oportunamente a estas intensificaciones de la política y el aprovechamiento de oportunidades es algo fundamental. Incluso porque estamos convencidos de que los ciclos históricos se van encortando, o sea, dentro del mismo capitalismo hay una forma pendular entre el ultraliberalismo y las protecciones sociales, por ejemplo, que abren oportunidades históricas cíclicas, porque el propio capitalismo ha llevado históricamente a grados de explotación muy altos cuando se libera completamente el mercado para dictar lo que serían las políticas de una sociedad y que luego eso se refleja en una vuelta, o sea, y una vuelta de la protección social. Y en cada etapa de esa nosotros tenemos que estar preparados para entrar en la complejidad del debate y explorar las oportunidades, o sea, las brechas de contrahegemonía, las brechas de poder construir en esta legitimación que es demandada constantemente al capitalismo para reproducirse, ahí se generan brechas de oportunidad para avanzar los proyectos de protección de la sociedad y de garantía de derechos. Así fue que buena parte de los avances que hemos logrado en la humanidad con respecto a los derechos humanos y sociales fueron justamente explorando a partir de una guerra de posiciones las contradicciones que en cada momento histórico se generan en el proceso de acumulación. Y en eso es muy importante entender, por lo tanto, cómo piensan los actores políticos y sociales esa representación de la universalidad, la integralidad y la igualdad. Por eso el proceso de educación política es un proceso también de aferición, un proceso de verificación de cómo nosotros representamos estos aspectos en la sociedad. Si el pensamiento dominante hegemónico es un pensamiento individualista que no está orientado a la solidaridad, a la fraternidad, a las lógicas redistributivas y tal, igualitaristas, nosotros tenemos que preguntarnos de qué manera estos valores en que creemos podrían ser debidamente instalados en un proceso de reflexión que resulte en un proceso de educación política que cambie conciencias, ¿no? Y que al tiempo se refleje entonces en una otra práctica política, otra forma de hacer incidencia. Yo tengo muchísima curiosidad de desarrollar un proyecto que hemos diseñado, de investigar justamente cómo los distintos movimientos sociales representan esa idea de unas totalidades universales, integrales, igualitarias. Porque me parece que en las últimas décadas nosotros hicimos mucha lucha de resistencia a partir de segmentos de población frente a distintos temas o agendas. Pero tenemos dificultad en proyectar una imagen de sociedad que realmente asuma una complejidad ordenada de otra sociedad para tener otro Estado. Porque finalmente las sociedades son los estados son las sociedades que las sostienen. Nuestra tarea de educación política es una disputa en la sociedad. No es simplemente una disputa con los estados, con los gobiernos representando los estados, porque de hecho lo que tenemos como gobiernos representando la dinámica de los estados, históricamente es el reflejo de la correlación de fuerzas en la sociedad. Y donde tenemos más dificultad es justamente en lidiar con esta correlación de fuerza en la sociedad, una sociedad cada vez más fragmentaria, una sociedad que tenemos que entender mejor porque está pasando por grandes transformaciones, ¿no? O sea, hay un sentido subjetivo y objetivo en la vida de la persona que está en constante cambio y que hoy por hoy es necesario entender mejor, escuchar más, entender qué piensan los diferentes grupos, entender sus dinámicas, trabajar en la perspectiva de construir otro tipo de análisis, ¿no?, de lo que está pasando históricamente. Y en ese sentido rescatar fuerzas históricas importantes como son los sindicatos de trabajadores y tal, pero abrirse también a nuevas formas de organización en la juventud, en los grupos étnicos, en los grupos culturales, ¿no?, los grupos de género, etcétera, que están gestando otras perspectivas. No necesariamente todas transformadoras de la sociedad en sentido emancipatorio, pero otras perspectivas, otros lenguajes, otras formas de comunicación, de relacionamiento, etcétera. Y por eso es muy importante entender estas varias dimensiones. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de una educación política que simplifique, una educación política de manual. Estamos hablando de una educación política que se abra sobre la complejidad y que al abrirse sobre un debate de la hegemonía y contrahegemonía
reconozca también nuestras propias limitaciones en lo que hacemos, en la forma histórica como hacemos el propio proceso de organización. Pasaré enseguida en el tercer bloque a explorar un poco más esas dimensiones aplicadas al campo de la salud pública y la medicina